Las cuevas ocupan un lugar muy importante en nuestra historia. No solo fueron hogar de nuestros antepasados, sino que también mantienen ocultos los más oscuros secretos, misteriosas criaturas y los objetos más inesperados. Pequeños ataúdes. Existen muchas historias increíbles sucedidas en cuevas. Una de ellas se sitúa en Escocia en el verano del año 1836. En aquel entonces, un grupo de jóvenes salieron a cazar conejos por los alrededores de la capital, llegando hasta un volcán inactivo. Pero entonces encontraron una pequeña cueva en la montaña y en su interior descubrieron algo que los aterró: 17 ataúdes en miniatura dispuestos en un perfecto orden. Dentro había 7 figuras humanas talladas en madera, convenientemente vestidas, que los dejaron desconcertados. Algunos hablaban de rituales satánicos, sepulturas simbólicas de cadáveres robados o simples juguetes perdidos, pero hasta hoy nadie pudo averiguarlo y solo unos pocos se conservan en el Museo Nacional de Edimburgo. Una misteriosa garra. En el año 1987, expertos de Nueva Zelanda desenterraron una enorme garra mientras exploraban las cuevas del Monte Owen. La llamativa imagen de aquel hallazgo resurgió recientemente en las redes sociales, donde no pasó desapercibida. Después de muchas especulaciones debido a su tamaño, los expertos explicaron que se trataba de una especie de ave extinta conocida como moas. Mientras que algunos medían como un pavo o un avestruz, otros especímenes podían crecer hasta 3 metros de altura y alcanzar los 200 kilogramos de peso. Estas aves se extinguieron hace aproximadamente 700 u 800 años y eran originarias de Nueva Zelanda, aunque la garra, que se estima en más de 3300 años, conserva huesos y tejido intacto. El esqueleto más antiguo de América. En el año 2007, un equipo de buzos se encontraba inspeccionando el yacimiento del Hoyo Negro, una enorme cámara subterránea inundada en un sistema de cuevas en el estado de Quintana Roo, en la península de Yucatán, hasta que de pronto se toparon con restos humanos. Se trataba de una mujer y tenía una antigüedad aproximada de 13.000 años. Naya, como fue bautizada poco después, era el esqueleto más antiguo y mejor conservado de todo el continente. Con los años incluso se reveló que pertenecía a una joven de origen asiático de unos 15 o 17 años que probablemente había llegado a América desde Siberia, dando nuevas pistas sobre el origen de los primeros pobladores. Extrañas especies. La cueva Mobile, una caverna descubierta en Rumania en el año 1986, atesora un mundo perdido, un sitio que permaneció sellado completamente durante más de 5 millones de años. En su interior hay un ecosistema con elevados niveles de sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono, muy bajo en oxígeno, lo que hace que el aire sea tóxico para cualquier ser vivo del exterior. Sin embargo, un grupo de biólogos descubrió 48 nuevas especies en fondo de la cueva, que tiene un tono oscuro y tétrico por no haber visto la luz del sol por millones de años. En realidad habitan arañas, escorpiones de agua, ciempiés, sanguijuelas e isópodos capaces de sobrevivir sin fotosíntesis. Y además, 33 de estos nuevos bichos no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. El hombre de Cheddar. En el condado de Somerset, Inglaterra, se encuentra una maravilla natural tallada en piedra caliza conocida como Cheddar Gorge. Allí está el pueblo de Cheddar, cuna del famoso queso que todos conocemos, pero la principal atracción turística son sus antiguas cavernas repletas de estalactitas que han formado con los años verdaderas obras de arte, grutas que el hombre habitaba hace miles de años. De hecho, allí se encontró el esqueleto humano completo más antiguo de Gran Bretaña en 1903, con 9000 años de antigüedad, y en 2017, cuando finalmente lograron secuenciar su genoma, el resultado fue un curioso aspecto físico. El primer británico fue un hombre de tez oscura, cabello rizado y ojos azules. Cueva de las almas perdidas. ¿Imaginas explorar una cueva y encontrarte un cementerio de coches? Pues hace algunos años este hecho se hizo viral cuando un grupo de exploradores encontraron una antigua mina abandonada y en su interior al menos 100 coches abandonados, uno encima del otro. Este oscuro sitio de 30 metros de profundidad, ubicado en Gales, alberga cientos de coches, chatarra y electrodomésticos que una despreocupada población decidió tirar en los años 60. Una historia con toques de misterio y un sabor agridulce que transformaron la cueva en uno de los basureros más extraños del mundo. El secreto de Shanidar. 400 siglos después del ocaso neandertal, descubrimos que compartimos la Tierra con unos seres mucho más evolucionados de lo que creíamos. En la década de 1950, dentro de la cueva de Shanidar, ubicada en Kurdistán iraquí, un arqueólogo estadounidense descubrió parte de los esqueletos de 10 neandertales con restos de flores y polen a su alrededor. Aquel descubrimiento humanizó la especie, pero no fue hasta los años 2018 y 2019 que descubrieron un cráneo completo y huesos de la parte superior de un neandertal, con la
la cabeza reposada sobre la mano izquierda. Eso quiere decir que aquel individuo que murió hace unos 70.000 años es un indicio más de que los neandertales enterraban a sus muertos a propósito. De hecho, es posible que el humano, quien pudo ser una de las causas de su extinción, le enseñe esta sofisticada forma de morir. El increíble Olm. Eslovenia cuenta alrededor de 9.000 cuevas que forman un verdadero laberinto bajo tierra, pero este mundo le pertenece a una de las criaturas más extrañas y únicas, y déjenme agregar aterradora. Su nombre es Olm, también conocido como Proteus anguinus. Esta es una especie de criatura de aspecto extraterrestre completamente albina, sin ojos y con branquias en el exterior del cuerpo que mide unos 35 centímetros de longitud. Además de sus características físicas un poco espeluznantes, son capaces de vivir un siglo y estar hasta 6 años sin comer, mientras se mantiene en reposo absoluto y reabsorbe sus propios tejidos. Los habitantes locales en épocas de grandes inundaciones se encontraban con estas criaturas cuando eran arrasadas desde su hogar subterráneo y creían que eran bebés de dragones, aunque en realidad es un tipo bastante raro de salamandra. Un barco contra el fin del mundo. Se trata de Surtshellir, una cueva ubicada en Islandia a 1,5 kilómetros de largo, donde hallaron un misterioso barco de piedra vikingo, escenario de numerosos rituales para evitar el fin del mundo. Esta cueva se originó después de una gran erupción volcánica que tuvo lugar hace casi 1100 años a unos 60 kilómetros de la localidad de Borgarnes. Lo cierto es que después de que la lava se enfriara, ellos accedieron y construyeron la estructura en forma de barco con rocas donde quemaban huesos a modo de sacrificio. Los arqueólogos creen que se realizaban para calmar la furia de Surt, un gigante que mataría a todos los dioses y envolvería el mundo en llamas. Este es un evento apocalíptico conocido como Ragnarok, según la mitología nórdica, que plantea que el destino de los dioses es la batalla del fin del mundo. Pero eso no es todo. Esta cueva parece que nunca dejó de estar asociada con algo terrorífico, pues en la actualidad la tradición local considera que es el lugar donde Satanás emergerá el día del juicio. Una ciudad subterránea. En 1963, un habitante de la actual Turquía derribó una pared de su casa y descubrió asombrado una misteriosa habitación. Aquella la llevó a otra y luego a otra, y así por pura casualidad había descubierto Derinkuyu, la más grande de las 37 ciudades subterráneas de la región de Capadocia. Los arqueólogos que la exploraron consiguieron llegar a la 40 metros de profundidad, donde se cree que tiene un fondo de 85 metros. Hasta el día de hoy se ha hallado un total de 18 niveles subterráneos, o incluso a pesar de haberse establecido hace más de 3000 años. Se sostiene como una de las ciudades subterráneas más grandes y extensas de las que se tiene registro. Pero uno de los detalles más sorprendentes de aquella construcción es que pudo haber sufrido grandes cambios a lo largo de la historia. Por ejemplo, se agregaron grandes puertas de piedra para cerrarla desde adentro. Entonces, los casi 20.000 habitantes que podía albergar la ciudad quizás lo utilizaron como un refugio ante las frecuentes invasiones que sufrió la región. Así todo, aún es un misterio cómo lograron construirla o cómo sería la vida para una civilización entera escondida bajo tierra. Catacumbas. Corría el siglo XVIII en París cuando los problemas de salud pública ligados a los cementerios llevaron a tomar la decisión de trasladar su contenido a un sitio subterráneo. El resultado fue una red de túneles y cámaras repletas de huesos de más de 6 millones de personas que hoy en día son conocidos como las catatumbas. Sí, escuchaste bien, 6 millones de personas hoy descansaban bajo el suelo de la Ciudad de la Luz. Las autoridades que anteriormente lo utilizaron como canteras comenzaron a trasladar los huesos entre los años 1785 y 1787, pero no fueron simplemente arrojados allí. Están dispuestos formando patrones a lo largo de las paredes y techos de un gran laberinto de aproximadamente 800 hectáreas. A partir de 1809 se abrieron al público y hoy reciben cerca de 550.000 visitantes al año, aunque es una excursión apta para cualquiera. No solo estamos hablando de pasillos oscuros y estrechos, sino que están rodeados de millones de huesos humanos, y no está de más mencionar que es muy fácil perderse. Los rollos del Mar Muerto. Los misteriosos y antiguos rollos del Mar Muerto han sido una fuente de fascinación desde su descubrimiento hace unos 70 años. Se trata de manuscritos, en su mayoría hebreos, arameo y griego, que se cree que datan de aproximadamente del siglo III a.C. Fueron hallados en 1947 en Qumran, Israel, por un pastor que tropezó con una cueva y un jarrón repleto de estos extraños rollos. Más tarde, los arqueólogos hallaron 11 cuevas más con hasta 50.000 fragmentos, que formaban un total de 800
200 rollos de cuero considerados hasta el día de hoy como la versión más antigua de la Biblia hebrea que se conoce, pero te preguntarás por qué son tan controversiales. Principalmente porque muchos dudan de su origen y validez, y es que la similitud entre la Biblia hebrea y los textos disponibles es bastante notable, aunque los rollos de Qumran son más de 1000 años más antiguos que los manuscritos bíblicos previamente identificados. Sima Mayor. La cueva Sima Humboldt, también conocida como Sima Mayor, es el abismo más grande del mundo. Cuenta con un diámetro aproximado de 350 metros y alrededor de 314 metros de profundidad y es un misterio de la geología. Está ubicado dentro de un parque nacional en el estado Bolívar de Venezuela y esta formación rocosa con grandes contenidos de cuarzo aislada y perfectamente rodeada de jungla. Quizás por eso se cree que es una de las cuevas más antiguas del planeta con un ecosistema subterráneo totalmente desconocido, ya que los animales que lo habitan no pueden elevarse a la superficie. Por supuesto no está abierta al público sino para investigación. La cueva más grande del mundo. Corría el mes de marzo del año 1990. Una mujer vietnamita llamada Ho Can se encontraba cazando en mitad de la selva cuando dio con algo extraño y de inmediato quedó maravillado ante lo que veían sus ojos. Había hallado la cueva más grande del mundo. Desde ese día perdió el rastro del sitio hasta el año 2009 cuando volvió a dar con él y en ese momento dio aviso a las autoridades de su increíble hallazgo y unos meses después la Asociación Británica de Investigación de Cuevas llegaba a la zona, quedando realmente impactados. Se trataba de un monumental espacio abierto dentro de la piedra caliza que tenía nada menos que 40 millones de metros cúbicos, con varios microclimas en su interior, un río y dos selvas bien diferenciadas. Bautizada Hang Son Doong, no solo es la mayor cueva que se haya encontrado, sino que hasta el día de hoy guarda muchos secretos en su milenaria estructura, que parece sacada de otro mundo. Cueva Spook. Esta es una cueva inundada ubicada a unos 11 kilómetros al oeste de McGregor en el condado rural de Clayton, Iowa. Su nombre significa cueva espeluznante, lo cual es bastante acertado. Fue descubierta en el año 1953 por los primeros colonos quienes aseguraban oír en su interior todo tipo de extraños sonidos como si alguien estuviera susurrando. Estaban seguros de que los ruidos provenían de espíritus atormentados o atrapados, por lo que se mantuvieron alejados del área durante muchos años. Sin embargo, desde 1955 funciona como atracción turística que ofrece visitas guiadas en botes por un drenaje llamado Bloody Run Creek, que significa arroyo sangriento, aunque seguramente se trate de una casualidad. Misterio en una cueva de búfalo. Esta historia se remonta al año 1916, cuando un contrabandista y falsificador estadounidense encarcelado por haber matado a su segunda esposa escapó de prisión. Lo increíble es que 63 años más tarde, su cuerpo decapitado apareció en una cueva cerca de Idaho, aún con la misma ropa con la que había escapado. Seguro pensarán que esto podría ser el comienzo de una clásica película del lejano oeste, pero déjenme decirles que se trata de un caso real y un misterio que espero hasta el último día del año 2019 para ser resuelto definitivamente. En ese momento los investigadores lograron identificar el cuerpo de Joseph Henry Loveless y reconstruir parte de esta historia, pero aún sigue sin entender cómo llegó su cadáver sin cabeza hasta la cueva. ¿Algún ajuste de cuentas o venganza? Pues el misterio sigue y tal como parece, los investigadores encargados de desentrañarlo no están dispuestos a rendirse. Cueva de Boronia. Descubierta a mediados del siglo XX, esta es la segunda cueva más profunda conocida hasta el momento. Gracias a las expediciones a este lugar del planeta, ubicado en los montes de Gagra, cerca de Mar Negro, se ha logrado establecer que tiene una profundidad de más de 2.700 metros. Ese viaje prácticamente al centro de la Tierra es considerado tan peligroso y estresante como escalar el monte Everest, pero en 1999 un grupo de ucranianos logró encontrar una entrada lateral y desde entonces los espeleólogos han logrado descender mucho más al interior de Boronia. La zona más temerosa es conocida como la Gatera del Infierno, una cavidad de 40 centímetros de ancho y 300 metros de longitud que incluso para los más experimentados significa una auténtica pesadilla. Una puerta al infierno. La cueva Creswell Cracks es un complejo de grietas oscuras y refugios rocosos ubicados en el condado de Derbyshire en Inglaterra. Allí encontraron no solo pinturas rupestres de la edad de hielo, sino también miles de marcas extrañas, símbolos que al parecer se utilizaban para alejar el mar y proteger a las personas de él. Lo cierto es que la presencia de estos signos llevó a algunos expertos a especular que podría ser la entrada a un lugar peligroso como el mismísimo infierno, algo tan poderoso que tuvieron que volver para agregar más y más marcas. Cueva de Mogao.
Un explorador descubrió entre los años 1899 y 1915 unas cuevas que ocultaban en su interior un increíble tesoro. El lugar se llamaba Mogao, cuyo significado es cuevas incomparables, aunque popularmente es conocido como las cuevas de los 1000 Budas. Mogao, en la actualidad provincia china de Xinjiang, está situado en un oasis en la ruta de la seda. Allí hay una impresionante cantidad de 492 templos que fueron adornándose con numerosas esculturas y pinturas y murales a lo largo de los años. Todas ellas guardan una gran historia asociada al budismo. Según cuenta la leyenda, en el año 366 después de Cristo, el monje budista Lotsun tuvo una visión de donde se aparecían miles de budas en los rayos del sol sobre la pared de una cueva. Gracias a ese sueño convenció a un peregrino adinerado a formar el primer templo y así sucesivamente se fueron construyendo los restantes. Un extraño pez. Un equipo de investigadores británico ha descubierto algo realmente extraño recientemente. Se trata de una especie de pez hallada en una cueva de la India cuya longitud estándar es de 40 centímetros, convirtiéndose en especialmente parte del hábitat en el que vive. Al vivir en un hábitat relativamente inhóspito, posee un aspecto bastante aterrador como la falta de pigmentación en su cuerpo y ceguera. Sin embargo, lo más llamativo tiene que ver con su gran tamaño, que ha estado comiendo para mantener esa masa corporal. Los expertos están seguros de que su fuente de alimento debería ser grande y abundante, aunque hará falta una investigación para aclarar el misterio. Eso es todo por hoy. Antes de irte, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones, así estarás informado cuando subiré otro increíble vídeo. Hasta la próxima.